Hola señores, hoy en clase vamos a empezar a repasar los verbos reflexivos que ustedes vieron en la clase de Español 1. En favor de tomar apuntes durante esta presentación. Primero, tenemos 3 objetivos para el día de hoy. La primera cosa es, ustedes van a explicar en inglés significa to explain, qué es un verbo reflexivo en español. Número 2, la segunda cosa, ustedes van a explicar el proceso de conjugar un verbo reflexivo. Y finalmente vamos a conjugar los verbos reflexivos en el presente y también en el pretérito. Primero tenemos que definir un verbo reflexivo. Para contestar la pregunta, ¿qué es un verbo reflexivo? Un verbo reflexivo es un verbo que termina en el sufijo se. Son acciones que completamos a nosotros mismos. They're actions that we complete or do to ourselves. Con esos verbos, el sujeto es el recipiente del verbo. The subject essentially is the recipient of the verb. Ejemplos son, tenemos 4. Arreglarse, cepillarse los dientes, despertarse y finalmente tenemos acostarse. Y se van a dar cuenta de que todos de estos verbos terminan en la palabra se. Entonces estos verbos son reflexivos. Entonces yo voy a enseñarles cómo se conjugan, cómo formamos la conjugación de los verbos reflexivos. La primera cosa que vamos a empezar a hacer es, si tuviéramos, por ejemplo, el verbo afeitarse. To shave. La primera cosa que vamos a hacer es vamos a ignorar por el momento el sufijo, la palabra se. Y vamos a escribir el pronombre. Tenemos 6 pronombres reflexivos. Me, te, se, nos o se. Vamos a escribir estos pronombres antes, ignorando el sufijo se. La segunda cosa es que vamos a conjugar el verbo normalmente en el presente o en el pretérito, dependiendo en el contexto. Escribimos el pronombre antes o delante de la forma. Entonces tenemos el verbo afeitar. We're always going to write, primero vamos a escribir los pronombres me, te, se, nos o se, y vamos a conjugar el verbo afeitar normalmente en el presente. Entonces, me afeito, te afeitas, se afeita, nos afeitamos, os afeitáis, se afeitan. Pronombre enfrente, pronombre enfrente, pronombre enfrente, enfrente, delante, enfrente, exacto, con una forma regular. Presente de este verbo. Ahora vamos a hacer otro verbo. First step, primer paso, es escribimos el pronombre me, te, se, nos o se. Y vamos a ignorar se y vamos a conjugar normalmente el verbo duchar. Me ducho, te duchas, se ducha, nos duchamos, os ducháis, se duchan. Ahora tenemos, obviamente, irregulares. Por ejemplo, tenemos levantarse en el presente. La primera cosa, adiós, se, conjugamos normal. Me levanto, te levantas, se levanta,
Nos levantamos, os levantáis, se levantan. En el pretérito, ignoramos se, conjugamos normalmente levantar. Hasta o, amos, hasteis, aron son las formas del verbo, de los verbos AR en el pretérito. Entonces escribimos, me levanté, te levantaste, se levantó. Nos levantamos, os levantasteis, se levantaron. Aquí tenemos las formas en el pretérito, aquí tenemos las formas en el presente. Entonces les voy a dar aproximadamente 2 minutos para escribir las formas de bañarse en el presente y también en el pretérito. Tomen 2 minutos para conjugar. Un minuto más para terminar. Ok, la primera cosa, como hicimos en el pasado, adiós se, ignoramos, conjugamos normalmente, escribimos los pronombres me, te, se, nos, os, se. Entonces vamos a conjugar el verbo bañar, me baño, te bañas, se baña. Nos bañamos, os bañáis, se bañan. Mismo proceso para el pretérito, métese, nos os se. Me bañé, te bañaste, se bañó, nos bañamos, os bañasteis, tú más is son vosotros, se bañaron. Despertarse en el presente cambia e a ie. Es un verbo de radical distinta. Tiene un cambio de la radical como boot verb. Me, te, se, nos, os, se. Me despierta, te despiertas, se despierta, nos despertamos, despertáis y finalmente se despiertan. Con una i. Pretérito me, te, se, nos, os, se. Me desperté. Te despertaste. Se